Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero pedir perdón si he ofendido a alguien con mi actitud, con mi forma de ser. Le pido perdón en nombre de Jesús. Aló, aló. Ahora sí. Gloria a Jesús. Siempre me gusta empezar con una alabanza. Quiero saber si ya están listos. La gloria y la honra sean para Dios. Acuérdense que esto es en vivo. Amén. Si usted está enfermo, hoy va a salir sano. Si usted le cree a Dios. Amén. Dicho por la palabra que el que está enfermo, ¿qué hacía cuando Jesús llegaba? Venía a los pies de Jesús. Lamentablemente en Estados Unidos no es así. Si quisiera sanarse de verdad, yo pienso que yo estaría en la primera silla. Yo pasé por un accidente tremendo, grave. Tuve 7 días en como un hospital. Y déjeme decirle que a mí me sanó Dios. A mí me sanó Dios, a mí no me sanó el hombre. El hombre no tiene nada que dar si Dios no está con él. Si usted se deja guiar por Dios, usted va a recibir lo que es de Dios. Si se deja guiar por el hombre, va a recibir lo que es del hombre. Pero el hombre no tiene nada que ver y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Así es que ya le damos la gloria y la honra a Dios. Estamos esperando los cantantes, ¿ok? Por mientras llegan, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53. La gloria y la honra sea para Dios. 53. Vamos a leer del 3 al 5. Quiero hablarle de un hombre que usted sabe que fue profetizado de tiempos atrás y vino y cumplió. Y el deseo de él era que usted fuera sano y que yo fuera sano, sin haber nacido nosotros. ¿De verdad? ¿Lo tenemos? Leamos juntos para que nos sintamos más armonía, ¿ok? Dice la palabra Isaías 53, 3 y 5, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores y enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche esto, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nosotros. Amén. No funciona. Gloria a Dios. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. Gloria a Jesús. El azul.
Gloria a Jesús. Santo. Deje que la presencia del Espíritu Santo de Dios toque su vida. Empiece a declarar sanidad desde ahora. Amén. Pongámonos de pie. Las hermanas van a entonar una alabanza que cuando usted se deja ministrar por ella, el Espíritu Santo de Dios obra en usted y en mí. Amén. Hermana Magda. Gloria a Jesús. Esa está buena. Eso pasa en vivo, usted no se preocupe. Dele la gloria y la honra a Dios porque está aquí. Amén. Hoy es noche de vigilia. Hoy es noche de vigilia. ¿Sabe que cuando venimos a la presencia de Dios, nos hablan quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, quién es el Hijo? Y nosotros decidimos creer o no creerle a Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es maravilloso cuando abrimos nuestro entendimiento y decidimos entenderle y creerle a Dios. Él es nuestro sanador, Él es nuestra medicina. Amén. Ahora sí. Gloria a Jesús. Esta alabanza a mí me ministra mucho. El Espíritu Santo de Dios ministra mi vida cada vez que oigo esta alabanza. Póngale atención, cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo de Dios que lo ministre también en esta noche. Amén. Deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Pero algo jamás podrán lograr.
que me falte todo. Gloria a Dios. Gracias. ¿Sabe que el deseo de Dios es que sus hijos siempre estén sanos? El deseo de Dios es que usted y yo siempre tengamos salud y que seamos bendecidos en todas las áreas. Amén. Pero Dios quiere que solo sea Él en nuestras vidas. Cuando no dejamos que Él sea en nuestra vida, no funciona así. La palabra dice que Él es nuestro médico y Él es nuestra medicina. Él es nuestro todo. Cuando confiamos en Él, déjeme decirle que al 100% Él no falla. Él es perfecto, Él es bueno en lo que promete. Yo se lo puedo, por experiencia propia, yo le puedo hablar lo que es Dios en mi vida y espero que también trabaje en la suya. Amén. Hace unos cuantos años tuve un accidente grave, caí de un techo, 2 pisos, donde estuve 7 días en coma en el hospital que fue. Y la gloria y la honra sea para Dios. Las noticias no eran buenas. Va a ser un vegetal, nunca va a caminar y por ahí se fue la cosa. Pero Dios siempre le plació sanarme a mí. Sabe que cuando el pueblo de Dios se une a orar, la oración es más fuerte que cualquier cosa que un médico le recete. Yo recuerdo que mi esposa, día y noche, esa mujer no paraba de orar. A los 7 días exactos el hombre abrió los ojos. Y lo primero que vi cuando abrí mis ojos, me acuerdo, a los 7 días fue 3 personas al frente mío. Pero como siempre uno quiere mirar de más, cuando yo le hice así para saber quién era, ya no estaban. Fue impresionante. Y me levanté, fui al baño. Regresé a la cama, tenía 4 quebraduras en la cervical, 4 en la espalda, en la columna, para hacerle más. O sea que la noticia, el hombre no va a caminar, que no va a hacer aquí, que va a ser un vegetal. Vegetal el diablo. Cuando usted se atreve a creerle a Dios, déjeme decirle que no existe diablo que se le oponga. Amén. Y déjeme decirle que yo salí a aquel hospital y nunca me tomé ni una pastilla de la que esa gente me dio. Los botes de morfina eran grandes, llenos, que para el dolor. Recuerdo la primera noche yo estaba acostado y le dije al Señor, Señor, yo tengo que gastar para poder curarme y saber que voy a ser sano por parte. Nunca se me olvida, me acuerdo que estaba porque no me podía menear, tenía un aparato desde aquí hasta la espalda. Y me lo apretaba por aquí como un paracaídas. Y aquello tenía que permanecer apretado. Y apenas me dolía, yo empezaba a orar. Esa era mi medicina, la oración. La oración. Cuando usted se atreve a creerle a Dios, usted no puede tomar nada de lo que el hombre le recete. ¿Sabe por qué? Lo de Dios es perfecto. Y lo del hombre tiene efectos secundarios. ¿Sí o no? Esto es así. El hombre cuando le va a recetar a usted, le receta una y no se sabe si los efectos secundarios le van a hacer más daño que lo que usted tiene. Cuando usted se atreve a creerle a Dios, no existe quien se oponga. Nosotros a veces por nuestra propia boca dice que sembramos lo que cosechamos. En cierta ocasión venía yo de trabajar con mi grupo de trabajo y todos venían con gripe y yo no. Yo siempre para la temporada esta yo empiezo a orar para que a mí no me dé gripe. Porque no soy persona de usar nada que sea
A mí me gusta la oración. El día que a mí me falte la oración, yo creo que ese día ir, pues no sé. Pero Dios todavía no me ha dicho nada. Él siempre está conmigo. Y con usted también. Así que si usted está enfermo en esta noche, yo le invito a que solo deje que Él sea la medicina en su vida. El problema de nosotros es que a veces nos vienen los achaques. Ay, que te viene un dolorcito y no hay van a llamar para los... En vez de ponerte a orar. Dios quiere sanarnos todas, dice, todas nuestras enfermedades. Amén. Dice, ciertamente Él llevó nuestros dolores y enfermedades. Sufrió nuestros dolores y la enfermedad. ¿Será que nos cuesta mucho creerle a Dios? ¿Será que Dios es mentiroso? Dios no miente. Él nos dio a nuestro Señor Jesucristo ahora para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Para que toda enfermedad se deshaga en el nombre de Jesús. Por eso le damos oportunidad cuando decidimos creerle a Dios al 100%. ¿Verdad? Pues le quiero contar cuando venía yo con mi grupo, yo todo el mundo con gripe. Y no sé qué me dio por decir a mí. Mire, que le pegue gripe a uno de los más feos que hay. Y me acuerdo que le dije, algún día voy a querer que me pegue gripe yo también. Llegando a mi casa yo ya estaba que no aguantaba. Yo mismo lo sembré, yo mismo lo coseché. Llegué a mi casa y le digo a mi esposa, amor, ora porque me siento mal. Yo por eso he entrenado bien a mi esposa para que ore siempre por mí. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. A veces yo le digo a ella, amor, yo sin ti no sé qué hacer. Porque yo ni hacer café sé. Pero Dios me puso una esposa que está conmigo, mire, en las buenas y en las malas. Cuando se enferma ella no corre, ella con papi ora por mí. Padre, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que alcanzamos la bendición y la salud de Dios. ¿Sabe que Él quiere bendecirnos en todas las áreas? Pero sabe que a veces le damos más importancia al trabajo, pienso yo, que a la enfermedad. Bueno, algunos. No todo el mundo. Pero Dios es tan bueno que yo le digo a usted, si usted está enfermo, ore. Ore. Hay dos personajes en la Biblia que me gusta a mí y que me gusta hablar de ellos. ¿Sabe por qué? Porque esa gente en los tiempos de Jesús era duro. La palabra dice que en Marcos 5, el 21 en adelante, ahí vemos un principal de una sinagoga que se le estaba muriendo su hija. Cuando se dio cuenta que Jesús venía, lo primero que hizo, ¿qué fue? Si usted ha leído lo primero que hizo, se arrodilló a los pies de Jesús. Y para que un hombre de esos hiciera eso, déjeme decirle que era bastante. Y este hombre no se dio por vencido.
Aunque cuando le dijeron que ya le había tocado la hora, la hija, el Señor le dijo, cree solamente. Pero también en este mismo versículo tenemos una mujer. Ponga atención. Dice el 25, pero una mujer que había desde hacía 12 años. Padecía de flujo de sangre. Y había gastado y había sufrido mucho de muchos. En estos tiempos, el médico lo que quiere es esto. Al médico no le importa a usted. ¿Sabía eso? A él le importa que usted tenga dinero, que tenga un seguro. Si usted no tiene seguro, déjeme decirle que ni lo reciben tampoco. Eso es así. Estamos en Estados Unidos. Yo no tengo nada contra los médicos porque son buenos y algunos son de Dios. Algunos han aceptado a Dios. Saben lo que es Dios. Que cuando ellos no pueden, Dios sí puede. Yo supe de un testimonio de un doctor que se le había muerto un paciente. Porque ellos no pueden hacer nada. Sino... Y dice ese hombre que se le murió el paciente. Y cuando se le murió el paciente, oyó la lloradera, llorando. Y dice que él vino y dijo, no. Empezó a orar por el muerto. Y el muerto se le levantó. Hay médicos que son de Dios. Pero déjeme decirle que a la mayoría no le importa. Si usted tiene seguro, bienvenido. Si no, lo ponen a esperar. Yo me acuerdo un día, hace mucho tiempo, fui a una cita, me llevaron por un dolor de cabeza de la compañía donde trabajaba. Me tuvieron 3 horas. Y en 3 horas nadie se arrimó a decirme nada. Me aburrí, me salí y me fui. Y me dicen todavía, bajo tu nada, si nadie fuera ni tan siquiera a verme 3 horas que estuve metido ahí, le digo. No vengan con eso. Y desde esa fecha es que yo no soy muy amante de los médicos, no me gustan. Pero en ese tiempo yo no conocía al verdadero médico. En ese tiempo yo no sabía quién era Jesús. Cuando yo me di cuenta quién era Jesucristo y lo recibí como Salvador de mi vida, dije yo, esto es lo que yo necesito. Aprendí a quererlo como médico de médicos porque me acuerdo que yo lo recibí cuando mi papá moría en un hospital en Honduras. Y yo tenía años de no ver a mi viejo. No tenía ni papeles para ir a ver a mi viejo. Y me acuerdo que no me quedó de otra. Yo era una persona que, disculpe pastor, pero no podía ver los pastores. No podía. Hablaba tan feo de los hombres de Dios. Y recuerdo que personas me decían, un día te vas a tragar las palabras que tú estás hablando. Me las tragué, hermano. El día que mi papá estaba muriendo y a mí me dicen, yo le di papeles para ir a ver a mi papá. Y dije yo, bueno, ¿y ahora qué? Y me acordé de lo que muchos hermanos que habían en la compañía me decían, me hablaban de Dios, a los cuales yo insultaba. Y recuerdo que llegué a mi casa y le digo a mi esposa, vamos para la iglesia. Mi esposa y yo en esos tiempos no sabíamos, no éramos cristianos, no sabía hablar, yo hablaba peste del evangelio. Y pegó un brinco mi esposo y me dice, ¿qué? Sí, fue así. Recuerdo que ese día fuimos a una iglesia en Miami, no fuimos, vivíamos en Homestead y me fui hasta Miami para que si me conocían aquí no dijeran, mira, ahí te lo vi en la iglesia. Le estoy hablando la verdad, pregúntale a mi esposa. Y recuerdo que fui y parado yo cuando
empezó aquel hombre a hablar y que iban a orar. Y le dije yo al Señor, si es verdad que tú curas, que es verdad que tú haces esto, que haces el otro, que mi papá no se muera. Y mi esposa iba por otra, porque nos gustaba la calle. Y déjeme decirle que salimos el primer día del servicio y nos fuimos para la casa. Yo no le hablé a mi papá. El siguiente día, esperé 2 semanas, porque yo no sabía si Dios iba a hacer la obra o no la iba a hacer. Y recuerdo que como a las 2 semanas, mi mente era, si se murió, por lo menos no me ha de doler mucho, decía yo en mi corazón. Pues le digo a mi esposa, oiga, bien, hasta donde era de valiente, yo le digo a mi esposa, habla tú para ver qué pasó en Honduras. Cuando mi esposa llama, le contesta a mi papá. O así. Ya él me acuerdo que me dicen a mí un día sábado, ya el día lunes en la mañana ya lo desconectaban porque él ya respiraba por sonda, era un esqueleto. La diabetes estaba se lo había comido completo. Y ya él no tenía para qué. Pero cuando yo llegué a Jesucristo, el primer día fue, Él hizo la obra en mi papá. Mi papá murió de viejito. Y era otra persona que odiaba las cosas de Dios. Eran católicos, nunca iban a la iglesia. Yo nunca los vi en una iglesia. Yo era católico y nunca fui a una iglesia. Y déjeme decirle que mi papá murió de viejito y recibió al Señor como Salvador de su vida. Le digo esto porque el testimonio son las cosas que hacen que la persona crea en la palabra de Dios. Y fue impresionante, hermano. Lo que Dios ha hecho en mi vida es maravilloso. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Nosotros somos los que no estamos dispuestos a recibir lo mejor de Dios. ¿Sí o no? Y Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Dios ha hecho maravillas en mi vida. Uno de los últimos milagro fue la vida de mi mamá, no hace ni 2 meses creo. Que también el Señor me dio por la oportunidad de tener mi mamá de nuevo. Y ese día estaba trabajando yo cuando me llaman y me dicen, hermano, mi mamá está bastante mal. Si yo no hubiera visto la foto, tal vez no me hubiera preocupado. Pero cuando yo vi la foto, me mostraron un video por Facebook. Y mi compañero de trabajo está al lado mío. Cuando yo miro la foto y él queda viendo, se quitó. Mi mamá ya estaba casi muerta. Y yo no pude hablar, no supe decir nada, sino que empecé a orar. Me fui para arriba del techo, empecé a orar, le dije, Señor, quiero a mi mamá de vuelta. Solo tú tienes el poder. Empecé a orar, llamé al pastor y le dije, pastor, necesito que oren por mi mamá. Y déjeme decirle que salí de trabajar, llegué a mi casa, me metí a mi cuarto y seguí orando. Orando. Como a las 8:30 de la mañana me llaman por Facebook y me muestran, mira, la viejita en la casa. Como que si no le hubiera pasado nada. La oración, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios sí hace la obra. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Con Él todo se puede. Si nosotros nos dan medicamento y todo eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Usted ha leído los efectos secundarios? Le hacen más daño que lo que le van a hacer a usted. Usted quiere recibir la verdadera sanidad de Dios, ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero en su vida y verá que la mano de Dios no le falla.
Cuando decidimos nosotros, primero, mire, a mí me pasó esto. Yo por muchos años tomaba NyQuil para dormir. Por años, pastor. Yo y mi esposa, para dormir. Y yo le doy gracias a Dios por mi pastor. Yo, para mí, el ejemplo mío, afuera mi pastor. Hace como unos 3 meses, él habló de algo que a mí y dijo que todo estaba en la mano de Dios. Parece que fue que habló de una enfermedad o algo. Yo me agarré de ello. Y le dije a mi esposa, fuimos a comprar este día, compramos 2 botes de NyQuil. Y yo me lo tomaba y no podía dormir. Era mentira, que no me estaba haciendo efecto ya. Ya era un vicio que me estaba... Pero cuando yo oigo la palabra del pastor ese día, dije yo, hasta aquí. Dejé de tomarlo. Me empezó a venir algo en el estómago, bien feo. Y mi esposa me decía, vas a tener que ir al médico. Mi médico es Jesucristo, ora por mí. Eso era todo. Orar. Todavía, hoy en la mañana, me acuerdo que de hace una semana ya no sentía el dolor ni nada. Pero hoy que me tocaba, me levanté, me fui a un cuarto de la casa a orar. Cuando yo estoy postrado en el suelo, el cuarto se llenó de una luz resplandeciente, bien lindo aquello. Todo el cuarto, y era de madrugada, eran como las 6, creo, 6 y pico, todavía era oscuro. Y el cuarto se me llenó de pero algo brillante, bien lindo aquello. Y cuando yo porque sentía que era luz brillante, cuando yo le hice así, miré lo brillante en el cuarto, cuando yo hice ese para ver qué, ya no pude ver. Pero Dios me dio oportunidad de ver su gloria, de ver la luz que había ahí. Y me empezó otra vez, me vino un dolor en la espalda, pero impresionante. Y me levanté como que algo me estaba. Y me voy para la cama y le digo, amor, ora por mi espalda. Ora a mi esposa por mi espalda y me vuelvo a ir para el cuarto. Cuando yo me levanté ya no tenía nada. Vine para acá y dije, Dios, Señor, gracias, papá. Nunca, no volví a tomar NyQuil, ni ella tampoco. Hoy duermo con un ogro, creo yo, porque cuando acuerdo pongo la cabeza y ya son las 5 de la mañana para irme a trabajar. El otro día usted me llamó, ¿verdad? Hace poco me llamó como yo estaba durmiendo, como a las 7:30 era. A mí me gusta acostarme temprano, siempre me ha gustado dormir temprano. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros oramos y ponemos a Dios, primeramente, es donde Él se glorifica. Y si usted se atreve a poner a Dios primeramente, déjeme decirle que no se imagina lo que Dios va a hacer en su vida. Cuando le venga el problema, cuando le venga el dolor, no empiece a tomar nada. Arrodíllese, empiece a orar. Déjele todo en las manos a Dios. Déjele en las manos de Dios todo. El Señor es el único, Él es la medicina que nosotros ocupamos. ¿Sabe que a veces nosotros, si nos costara pagar la medicina, es carísima? Pero como en este país toda la gente, la mayoría tienen que Medicaid, yo tengo un seguro en la compañía donde no pago para ir a un médico y nunca lo he usado. Tengo 16 años, ¿verdad? En esa compañía y jamás lo he usado porque no lo necesito. Yo solo necesito de un médico y se llama Jesucristo. Yo sin Él no puedo vivir. Sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida, déjeme decirle que yo estoy perdido. El día que me falte el Espíritu Santo, ese día yo tengo un problema. Pero yo sé que Él nunca me va a faltar. Cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, Él sí es poderoso. Él sí es maravilloso. Ponga todo en sus manos y verá la sanidad sobrenatural de Dios. Si nosotros nos atrevemos a poner nuestra vida en la mano de Dios, no existe diablo que se oponga con nosotros. Cuando Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? A veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos pasando, comiéndonos un cable, como dice el pastor Frank. Y es mentira. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, déjeme decirle, yo le doy gracias a Dios, yo sí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y hasta la vez no me ha hecho nada, falta nada. Y si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Así es que todo está en las manos de Dios. La sanidad está en las manos de Dios. Usted no necesita nada. Primero ore. Para el cáncer, para la diabetes, no hay medicina. No existe. Y la gente cuando tiene cáncer hasta se quieren morir. Si eso no tiene medicina, ¿qué es lo que hacen? Y se mete la mano de un médico. ¿Qué es lo que hace? Mete, vamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que hace la quimioterapia? Matarte despacito, 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 que cuando acuerdas ya te fuiste. Si no tiene cura, ¿para qué vas a seguir sacrificando tu cuerpo con algo que no existe? Donde la única medicina se llama Jesucristo. La diabetes no tiene medicina. ¿Qué es eso? La única medicina para eso se llama Jesucristo. Sin Él, estamos perdidos. Si usted quiere seguir tomando lo que toma hay personas que tienen muchos años enfermos. ¿Sí o no? No me acuerdo quién fue que me dijo que tenía 38 años enfermo. ¿Ah? Oiga eso. ¿Y cuántos años en el Evangelio? Si a mí me dice la Biblia que Jesucristo es mi medicina, que es mi médico por excelencia, ¿qué hago yo tomando cosas que no debo? Si ya no tengo cura, ¿para qué yo voy a tomar algo que no tengo si lo que me voy a tomar es más poderoso que una cosa que me den? Jesucristo es el poder que nosotros ocupamos. Jesucristo es el Dios que nosotros necesitamos. Amén. Que el Señor me lo bendiga mucho y, pastor.